Sicilia a principios del siglo XX no era un lugar que criara muchachos, los forjaba. La isla era una herida flotando en el Mediterráneo, una tierra de sol cegador y hambre infinita, donde el suelo era fértil pero la gente que lo trabajaba era pobre, y donde cada familia cargaba historias de sangre que se remontaban a generaciones. Para un niño nacido aquí, la violencia no era una anomalía, era un idioma. Se hablaba en el silencio entre vecinos, en la forma en que los hombres empuñaban sus cuchillos, en la manera en que las mujeres bajaban la mirada cuando pasaban extraños. El Estado estaba distante, casi mítico. La ley no lo protegía a uno, su familia sí, y cuando la familia no era suficiente, había algo más antiguo y oscuro que llenaba el vacío, un gobierno en la sombra que resolvía disputas, cobraba deudas y decidía quién vivía y quién moría. Este fue el mundo que moldeó a tres hombres que un día cambiarían la historia criminal de Estados Unidos: Giuseppe Masseria, Salvatore Maranzano y Charles Luciano. Giuseppe Masseria nació en este paisaje implacable en 1886, en el polvoriento pueblo siciliano de Menfi, donde el aire olía a sal, aceitunas y desespero. Su familia era de sastres, artesanos que cosían ropa para hombres que nunca serían ricos, y desde muy joven Joe aprendió que el trabajo honrado no conducía al poder, solo conducía a la supervivencia, y a veces ni siquiera a eso. Sicilia estaba plagada de explotación. Los terratenientes vivían como reyes mientras los campesinos se morían de hambre, y los jóvenes crecían sabiendo que la única forma de escapar del ciclo era tomar lo que el mundo se negaba a darles. Masseria no era un soñador, era un peleador. Aprendió a observar rostros, a reconocer el miedo, a entender cuando un hombre era débil. Las calles le enseñaron más que cualquier escuela. Para cuando era un adolescente ya entendía que la fuerza, no la justicia, era la verdadera moneda de Sicilia. Salvatore Maranzano nació en el mismo año que Masseria, pero en un rincón muy diferente de Sicilia, en el pueblo costero de Castellammare del Golfo. Donde el mundo de Masseria era crudo y caótico, el de Maranzano era estructurado y rígido. Fue criado en una cultura que valoraba la tradición, la jerarquía y la obediencia. Era inteligente, mucho más educado que la mayoría de los hombres que un día llevarían armas para él. Estudió historia, especialmente el Imperio Romano, y se fascinó con la idea del orden impuesto a través de la fuerza. En su mente, el poder no era solo algo para ser tomado, era algo para ser organizado. Incluso de joven, Maranzano se veía a sí mismo no como un matón, sino como un gobernante en espera. Sicilia le dio su primera lección de tiranía. Si controlaba las reglas, controlaba a la gente. Al otro lado de la isla, en el pueblo de Lercara Fridi, otro niño crecía en la pobreza, un muchacho llamado Salvatore Lucania. Su padre trabajaba en las minas de azufre, uno de los trabajos más brutales y peligrosos de toda Sicilia. Los hombres descendían a la tierra cada día sabiendo que quizás no volverían, y los que sí regresaban tosían, estaban quebrantados y envejecían prematuramente. El joven Salvatore veía a su padre volver a casa exhausto, golpeado por un sistema que tomaba todo y no daba nada. Él no quería esa vida. Él quería más. Como tantas familias sicilianas, los Lucania soñaban con América, una tierra mítica al otro lado del océano donde se decía que las calles estaban pavimentadas de oro. En 1907, emprendieron el viaje, llevando poco más que esperanza y desesperación. Nueva York no era el paraíso que imaginaban. El Lower East Side era un laberinto de viviendas superpobladas, callejones oscuros y ruido interminable. Inmigrantes de todos los rincones de Europa luchaban por migajas de oportunidad. El crimen no se escondía aquí, estaba por todas partes. El joven Salvatore aprendió rápidamente que la supervivencia requería dureza. Para cuando era un adolescente, ya estaba ejecutando pequeños planes, robando, apostando y asociándose con pandillas callejeras. Empezó a usar el nombre de Charles, luego Charlie, y finalmente Loki. Más tarde afirmaría que era por su fortuna, pero la verdad era más oscura. Había que ser afortunado para sobrevivir en las calles de Nueva York. La mayoría no lo era. Mientras Luciano se adaptaba a la brutalidad de América, Masseria se preparaba para dejar Sicilia atrás. La isla le había dado hambre, ambición y un gusto por la violencia, pero también lo había atrapado. A principios de 1900 cruzó el Atlántico, uniéndose a la inundación de italianos que llegaban a Nueva York. Arribó no como un jornalero, sino como un depredador, listo para labrar su propio territorio. El hampa italiana en Nueva York ya estaba abarrotada, dominada por grupos como la familia Morello y las pandillas de la Mano Negra, que extorsionaban a su propia gente con cartas y bombas. Masseria no dudó.
Se unió, luchó y se hizo valer. Donde otros dudaban, él atacaba. Donde otros negociaban, él intimidaba. Las calles comenzaron a susurrar su nombre. Maranzano llegó después, tras la Primera Guerra Mundial, entrando en una ciudad ya empapada de sangre y dinero. Pero no vino a mezclarse, vino a conquistar. Brooklyn se convirtió en su base, y desde allí comenzó a construir una red de leales sicilianos, hombres de su propio pueblo natal que compartían sus valores y sus ambiciones. Para Maranzano, el caos del AMPA estadounidense era un problema esperando ser resuelto. Demasiados jefes, demasiados egos, demasiada aleatoriedad. Él imaginó un sistema, una pirámide de poder, con él mismo en la cima. Para la década de 1920, la prohibición había transformado el panorama criminal. El alcohol era ilegal, pero la demanda era infinita, y se estaban haciendo fortunas en bares clandestinos, rutas de contrabando y funcionarios sobornados. Maseria vio esto como su momento. Se expandió agresivamente, exigiendo tributo a las pandillas más pequeñas y consolidando su control sobre grandes franjas de la AMPA italiana. Su estilo de liderazgo era simple, pagar o morir. Para muchos él era Joe el jefe, un hombre que parecía imposible de matar, un sobreviviente de innumerables intentos contra su vida. Para otros era un tirano codicioso que tomaba más de lo que daba. Luciano, ahora totalmente inmerso en el hampa estadounidense, veía las cosas de otra manera. Trabajaba con judíos, irlandeses, cualquiera que pudiera hacer dinero. Sus socios más cercanos, Meyer Lansky y Bugsy Siegel, eran judíos, y juntos construyeron una red criminal que ignoraba las viejas líneas étnicas. Para Lucky el crimen era un negocio, y la tradición era un obstáculo. Observó a Maseria y Maranzano con los ojos de un estudiante que estudia a dos profesores anticuados. Eran poderosos, pero estaban estancados en el pasado. Maranzano, mientras tanto, observaba a Maseria volverse más gordo, más rico y más arrogante. Vio una oportunidad. El resentimiento que Maseria generaba era un arma, y Maranzano era hábil para convertir la rabia en lealtad. Prometió justicia, estructura y un futuro sin tributos interminables. Bajo la superficie se estaba preparando para la guerra. Ninguno de ellos lo sabía todavía, pero el escenario estaba listo. 3 hombres de la misma isla brutal, moldeados por la misma cultura de violencia y ambición, estaban a punto de chocar en una lucha que no solo decidiría quién gobernaba Nueva York, sino que redefiniría el crimen organizado para siempre. Sicilia les había enseñado a sobrevivir. América les enseñaría a dominar. Nueva York a principios del siglo XX era una ciudad que devoraba a los débiles y recompensaba a los despiadados. Para los millones de inmigrantes que entraron por Ellis Island, fue un lugar de promesas rotas, donde los sueños de prosperidad chocaban con la realidad de tugurios superpoblados, mano de obra brutal y fronteras invisibles trazadas por pandillas. El Lower East Side era un caldero de desesperación. Italianos, judíos, irlandeses y muchos otros vivían apilados unos encima de otros en edificios de apartamentos en ruinas, compartiendo pasillos estrechos, escaleras sucias y un miedo constante a ser expulsados por alguien más fuerte. En este ambiente, la ley era distante y poco confiable. La protección venía de los puños, los cuchillos y las alianzas. El crimen no era una opción para muchos, era una necesidad. Para el joven Charles Luciano, estas calles fueron su verdadera escuela. Había llegado a América como un niño con acento, resentido y con un hambre que nunca lo abandonó. En los barrios abarrotados de Manhattan, aprendió rápidamente que la inteligencia importaba, pero la dureza importaba más. Los chicos que sobrevivían eran los que podían pelear, los que podían ser más astutos que sus rivales y los que podían construir redes de protección. Luciano comenzó a ejecutar pequeñas estafas, cobrando dinero de protección a los niños judíos que eran acosados por otras pandillas. No era altruismo, era negocio. Ofrecía seguridad a cambio de lealtad. Incluso entonces, estaba construyendo algo más grande que él mismo. Meyer Lansky se fijó en él. Lansky era más pequeño, más callado y mucho más calculador que la mayoría de los maleantes callejeros que lo rodeaban. Donde otros dependían de la fuerza bruta, Lansky dependía de los números, la probabilidad y la lógica. Vio en Luciano una rara combinación de encanto y brutalidad. Los dos se hicieron inseparables y pronto se les unió Bugsy Siegel, aportando violencia, ambición y un hambre de glamour. Juntos eran diferentes de las viejas pandillas italianas. No estaban limitados por lealtades de pueblo ni rencores antiguos. Les importaba el dinero, la eficiencia y la expansión. Para ellos, las calles de Nueva York no eran un campo de batalla, eran un mercado.
Mientras Luciano construía su imperio híbrido, Giuseppe Maseria estaba forjando algo mucho más tradicional. Operaba como un jefe siciliano trasplantado en suelo estadounidense. Exigía obediencia, tributo y lealtad absoluta. Los que se negaban terminaban golpeados, en bancarrota o muertos. Maseria prosperó en el caos de la prohibición. Controlaba bares clandestinos, rutas de contrabando de licor y operaciones de juego. Políticos y policías estaban en su nómina. Para muchos en el Hampa Italiana era intocable. Joe, el jefe, no negociaba. Él dictaba. Sin embargo, el poder de Maseria tenía un precio. Su codicia era legendaria. Tomaba más de lo que le correspondía, exprimiendo a sus propios aliados hasta que apenas podían respirar. Los gánsteres más jóvenes, especialmente aquellos que habían crecido en América, comenzaron a resentirlo. Lo veían como una reliquia, aferrado a costumbres del viejo mundo que ya no tenían sentido en una ciudad impulsada por la velocidad y las ganancias. Luciano en particular entendía esta tensión. Hacía el papel de subordinado leal mientras construía discretamente relaciones que Maseria no podía controlar. Salvatore Maranzano entró en este volátil panorama con una estrategia muy diferente. Donde Maseria gobernaba por el miedo, Maranzano gobernaba por la ideología. Se presentó como un hombre de tradición, un defensor de los valores sicilianos contra lo que describía como la corrupción de Maseria. Habló de honor, jerarquía y respeto. Pero debajo de la retórica había una ambición fría y calculadora. Maranzano no estaba interesado en compartir el poder. Quería centralizarlo. Imaginó una estructura donde cada gánster conociera su lugar y donde todos los caminos condujeran a él. Brooklyn se convirtió en su fortaleza. Desde allí comenzó a reclutar hombres de Castellamare del Golfo, creando una red muy unida y limitada por la lealtad de su pueblo natal. Para estos hombres, Maranzano no era solo un jefe, era un símbolo de su identidad, un recuerdo del viejo país. Esto le dio una ventaja sobre Maseria, cuyos seguidores provenían de una base más amplia y fracturada. Maranzano usó esta unidad para expandirse lentamente, tomando el control de negocios ilícitos, formando alianzas y preparándose silenciosamente para la confrontación. Las calles de Nueva York comenzaron a sentir la tensión. Los tiroteos se hicieron más frecuentes. Aparecían cuerpos en callejones, en autos, frente a las tiendas. La gente común aprendió a mantener la cabeza baja y la boca cerrada. Todo el mundo sabía que algo grande se acercaba, incluso si no sabían exactamente qué. No era solo una guerra entre dos jefes, era un choque entre dos visiones de lo que la mafia debería ser. Luciano se encontraba en el centro de esta tormenta. Maseria confiaba en él como un lugarteniente capaz, un hombre que podía hacer las cosas. Maranzano, sin embargo, lo veía como un potencial aliado, un puente entre el viejo mundo y el nuevo. Ambos hombres lo subestimaron de diferentes maneras. Maseria lo veía como una herramienta útil. Maranzano lo veía como un escalón. Ninguno entendió que Lucky estaba planeando discretamente superarlos a ambos. A medida que la prohibición inyectaba miles de millones de dólares en el Hampa, lo que estaba en juego subió más que nunca. Esto ya no se trataba de control de vecindarios. Se trataba de quién sería el dueño del futuro del crimen organizado en América. Los viejos jefes sicilianos y los nuevos gánsteres estadounidenses estaban en curso de colisión, y cuando finalmente se encontraran, Nueva York ardería. Giuseppe Maseria no se hizo poderoso porque fuera afortunado. Se hizo poderoso porque entendía el miedo mejor que nadie a su alrededor. En el ecosistema brutal de principios del siglo XX en Nueva York, el miedo valía más que el dinero, más que la lealtad, más que la sangre. Era la fuerza invisible que mantenía a los hombres a raya, que los hacía pagar cuando preferirían resistirse y que los convencía de guardar silencio cuando deberían haber hablado. Maseria, que había crecido en la pobreza implacable de Sicilia, sabía esto instintivamente. Llevó esa crueldad del viejo mundo consigo a través del océano, y en América encontró una ciudad que la recompensaba. Desde el momento en que puso un pie en Nueva York, Maseria se sintió atraído por la violencia como un hombre que regresa a casa. El Hampa Italiana ya estaba abarrotada de pandillas, pero él no veía competencia, veía presas. Se unió a la familia criminal Morello, una de las organizaciones italianas más poderosas de la ciudad, y rápidamente se distinguió como un hombre en el que se podía confiar para hacer el trabajo sucio. Donde otros dudaban antes de apretar un gatillo o hundir un cuchillo, Maseria actuaba. No era sádico, era práctico. Matar era una herramienta, al igual que la extorsión, el soborno o el contrabando. Si un hombre se interponía en su camino, ese hombre era retirado. Era así de simple. Su reputación creció rápidamente.
En una época en la que a muchos gánsteres les gustaba presumir y alardear, Maseria construyó una reputación basada en la acción. Sobrevivió a múltiples intentos de asesinato, ganándose susurros de que era intocable, protegido por el destino mismo. Para sus enemigos era aterrador, para sus aliados era reconfortante. Si Joe estaba de su lado, sabían que no dudaría en destruir a cualquiera que los amenazara. Ese tipo de lealtad, forjada en sangre, era la moneda más fuerte de todas. Para cuando comenzó la prohibición en 1920, Maseria estaba perfectamente posicionado para capitalizar el caos. La prohibición del alcohol convirtió cada bar, restaurante y club nocturno en una potencial escena del crimen. Las rutas de contrabando de licor surgieron de la noche a la mañana, procedentes de Canadá, del Caribe y de destilerías secretas escondidas en bodegas y sótanos. Maseria se movió rápidamente usando su red de matones para meterse a la fuerza en estas operaciones. Los bares clandestinos le pagaban por protección. Los contrabandistas le pagaban por acceso. Se sobornaba a políticos, se compraba a policías y se influenciaba discretamente a los jueces. El dinero llegaba a raudales y con él venía más poder. Pero la mayor fortaleza de Maseria era también su mayor defecto. Era codicioso. Exigía tributo a cada negocio ilícito que operaba en su territorio, y su idea de una parte justa siempre era a su favor. Las pandillas más pequeñas lo resentían, pero el miedo las mantenía a raya. Incluso las organizaciones más grandes se encontraban fastidiadas bajo su gobierno. Maseria no veía aliados, veía activos, y los activos estaban destinados a ser explotados. Esta actitud se extendió a sus lugartenientes. Uno de ellos era un gánster joven y ambicioso llamado Charles Luciano. Lucky era inteligente, bien conectado y profundamente respetado por la generación más joven de criminales. Maseria vio en él una herramienta valiosa, alguien que podía tender un puente entre las viejas costumbres sicilianas y la nueva realidad estadounidense. Le dio a Luciano poder, dinero y oportunidades. Pero también le quitó. Maseria esperaba obediencia absoluta y no entendía que la lealtad, una vez estirada demasiado, eventualmente se rompe. Para Maseria, el AMPA era una pirámide, y él estaba en la cima. Todos debajo de él existían para servir a sus intereses. Hizo cumplir esta jerarquía a través de una combinación de intimidación y violencia. Un tendero que se negaba a pagar encontraba sus ventanas destrozadas. Un rival que lo desafiaba encontraba una bala en su cabeza. Un subordinado que lo decepcionaba era golpeado, humillado o peor. El mensaje era siempre el mismo: Joe, el jefe, estaba a cargo. Sin embargo, bajo la superficie de esta regla de hierro, se estaban formando grietas. Los gánsteres más jóvenes, hombres como Luciano, Genovese, Costello y Anastasia, habían crecido en América, hablaban inglés con fluidez, trabajaban con judíos e irlandeses y veían el crimen como un negocio, no como una disputa familiar. Querían expansión, no interminables venganzas. Para ellos, la obsesión de Maseria con la tradición siciliana se sentía como una camisa de fuerza. Era poderoso, sí, pero también los estaba frenando. Mientras tanto, la arrogancia de Maseria siguió creciendo. Hacía alarde de su poder exigiendo porciones más grandes, ignorando consejos y confiando en cada vez menos personas. La paranoia se apoderó de él. Comenzó a ver enemigos por todas partes, incluso entre sus propios hombres. Esto lo hizo más peligroso, pero también más aislado. El mismo miedo que había cultivado ahora se estaba volviendo en su contra, empujando a potenciales aliados a los brazos de sus rivales. Al otro lado de la ciudad, Salvatore Maranzano observaba todo esto con interés. Vio a Maseria no solo como un enemigo, sino como un símbolo de todo lo que estaba mal con el orden actual. Donde Maseria era codicioso y caótico, Maranzano se presentaba como disciplinado y con principios. Reunió discretamente partidarios, muchos de ellos desilusionados con la mano dura de Joe, el jefe. El escenario se estaba preparando para una confrontación que no solo decidiría quién gobernaría Nueva York, sino cómo se organizaría la propia mafia. Joe Maseria, a pesar de toda su brutalidad y astucia, no vio el peligro hasta que fue demasiado tarde. Creía que su reputación lo hacía invencible. Creía que el miedo mantendría a todos a raya. Pero el miedo, como el dinero, puede cambiar de manos. Y a medida que la ciudad a su alrededor cambiaba, el cuchillo que había usado para llegar a la cima estaba a punto de volverse contra él. Salvatore Maranzano no parecía un gánster. No gritaba en las calles, no mostraba armas en público ni caminaba con arrogancia por los bares clandestinos como los maleantes estadounidenses. Parecía un académico. Hablaba con calma, se vestía de forma pulcra y se portaba con la tranquila confianza de un hombre que creía estar destinado a la grandeza.
Pero detrás de ese exterior sereno había una mente que era tan despiadada como la de Joe Maseria y mucho más paciente. Donde Maseria era un martillo, Maranzano era un jugador de ajedrez y Nueva York era el tablero. Maranzano había crecido en Castellammare del Golfo, un pueblo siciliano con una larga historia de venganzas, contrabando e influencia de la mafia. Absorbió sus valores profundamente: respeto, jerarquía, obediencia y la creencia de que el poder siempre debe fluir de arriba hacia abajo. A diferencia de muchos jóvenes a su alrededor, Maranzano era educado. Estudió historia y religión, incluso entrenó brevemente para el sacerdocio. Pero la disciplina y la estructura que encontró en los libros no lo llevaron a la fe, lo llevaron a la ambición. Estaba fascinado por los imperios antiguos, especialmente Roma, y la idea de que el caos podía ser domesticado a través de un orden rígido. Esta visión moldearía más tarde todo lo que intentó construir en América. Cuando Maranzano llegó a Nueva York después de la Primera Guerra Mundial, no vino como un inmigrante desesperado. Vino como un hombre con un plan. Brooklyn fue su base elegida, un distrito lleno de barrios italianos y maduro para la consolidación. Desde allí comenzó a reunir una red leal de hombres de Castellammare, personas que compartían su origen, su idioma y su sentido de identidad. Esto le dio algo que Maseria no podía replicar fácilmente: un ejército unido y limitado no solo por las ganancias, sino por la cultura. Para el mundo exterior, Maranzano se presentó como un hombre de negocios. Dirigía empresas legítimas en bienes raíces y otros campos, lo que le dio una fachada respetable y un flujo constante de dinero. Debajo de esa superficie, construyó discretamente un imperio de contrabando de licor y juego. Era cuidadoso, metódico y siempre pensaba varios pasos por delante. Donde Maseria confiaba en el miedo, Maranzano confiaba en la persuasión. Escuchó las quejas, prometió justicia y se posicionó como una alternativa a la tiranía de Joe, el jefe. Y había muchas quejas para explotar. La codicia de Maseria había alejado a un número creciente de gánsteres. Resentían el interminable tributo, las constantes amenazas y la falta de oportunidades de ascenso. Maranzano le habló a estos hombres en un idioma que querían escuchar. Habló de tradición, de honor siciliano, de una mafia que sería dirigida como una organización disciplinada en lugar de un feudo personal. Fue una estrategia brillante. Convirtió la mayor fortaleza de Maseria, su control sobre las pandillas del viejo mundo, en una debilidad. La ambición de Maranzano, sin embargo, iba mucho más allá de simplemente reemplazar a Maseria. Imaginó un reordenamiento completo del Hampa. En su mente, Nueva York no estaba destinada a ser gobernada por un tirano codicioso o una colección caótica de jefes. Estaba destinada a ser gobernada por una jerarquía estructurada, con él mismo en la cima. Quería ser más que un jefe. Quería ser un líder supremo, una especie de emperador de la mafia. Para lograr esto necesitaba más que simples leales sicilianos. Necesitaba aliados con alcance, dinero e influencia. Aquí es donde Charles Luciano entró en sus cálculos. Lucky era todo lo que Maranzano no era: americanizado, conectado a través de líneas étnicas y profundamente arraigado en el corazón de la economía criminal de Nueva York. Maranzano vio en él un potencial puente hacia el futuro, alguien que podría ayudarlo a derrotar a Maseria y luego ser controlado. Fue una suposición peligrosa. A medida que el poder de Maranzano crecía, también lo hacía la tensión en la ciudad. Sus hombres comenzaron a chocar con los matones de Maseria. Los negocios se vieron obligados a elegir bandos. Los asesinatos se hicieron más frecuentes y más descarados. Lo que una vez fue una guerra fría se estaba volviendo caliente. Nueva York estaba siendo dividida lentamente en dos campos hostiles, cada uno preparándose para la inevitable explosión. Maranzano se mantuvo tranquilo durante todo el proceso. Creía que la historia estaba de su lado. Para él, Maseria era una reliquia, un bruto que gobernaba a través del caos y el miedo. Él, Maranzano, traería orden, estructura y una nueva era de gobierno de la mafia. Lo que aún no se daba cuenta era que el mundo que estaba tratando de construir no sería moldeado por la tradición siciliana, sino por la ambición estadounidense. Y en el centro de esa ambición se encontraba un hombre que no tenía intención de arrodillarse ante ningún emperador. Charles Luciano nunca fue totalmente siciliano, y nunca fue totalmente estadounidense. Esa fue su mayor ventaja. Nacido Salvatore Lucania en un pobre pueblo minero de Sicilia y criado en las brutales calles de Nueva York, pertenecía a dos mundos y, sin embargo, no encajaba perfectamente en ninguno. Para los viejos jefes sicilianos era demasiado moderno, demasiado abierto a trabajar con forasteros. Para los gánsteres estadounidenses era demasiado extranjero,
demasiado arraigado en una cultura de sangre y honor. Pero para el propio Lucky esto lo hacía único. Podía moverse entre mundos, hablar diferentes idiomas y entender diferentes reglas. Donde otros veían fronteras, él veía oportunidades. Para finales de su adolescencia, Luciano ya se había convertido en un elemento fijo del hampa del Lower East Side. Era agudo, ambicioso y audaz. No solo ejecutaba pequeñas estafas, las organizaba. Construyó redes de chicos de la calle, jugadores y matones que le respondían, no porque los aterrorizara, sino porque les pagaba y los protegía. Era una diferencia sutil, pero crucial. Lucky entendió que la lealtad construida sobre las ganancias duraba más que la lealtad construida sobre el miedo. Su asociación con Meyer Lansky fue la expresión más clara de esta nueva filosofía. Lansky no era italiano, ni siquiera cerca. Era un inmigrante judío con un don para las matemáticas y la estrategia. Pero a Luciano no le importaba. Lansky podía hacer dinero y podía pensar. Juntos construyeron negocios de juego, planes de protección y rutas de contrabando que cruzaron líneas étnicas. Bugsy Siegel añadió músculo y glamour, convirtiendo sus pequeñas operaciones en algo mucho más peligroso y mucho más lucrativo. Estaban construyendo una corporación criminal en un mundo todavía dirigido por jefes tribales. Cuando llegó la prohibición, Luciano la vio no como una cruzada moral, sino como un milagro financiero. El alcohol era ahora ilegal, pero la demanda se disparó. Bares clandestinos, contrabandistas de licor y traficantes inundaron las calles. Lucky y sus socios se movieron rápidamente, controlando las redes de distribución y asegurándose de que cualquiera que quisiera vender licor tuviera que tratar con ellos. Trabajaron con italianos, judíos, irlandeses, cualquiera que pudiera mover el producto y guardar silencio. Esta flexibilidad los hizo ricos y los hizo poderosos. Joe Maseria se dio cuenta. Para el viejo jefe siciliano, Luciano era a la vez impresionante y útil. Traía dinero, manejaba gente y entendía la nueva realidad estadounidense mejor que la mayoría de los otros lugartenientes de Maseria. Maseria tomó a Lucky bajo su ala, dándole más territorio, más responsabilidad y más acceso al círculo íntimo. En la superficie era una sociedad, en realidad era una transacción. Maseria esperaba obediencia. Luciano esperaba oportunidad. Al principio funcionó. Lucky disfrutaba de la protección de un jefe poderoso y de la libertad de expandir sus propias operaciones. Pero a medida que la codicia y la paranoia de Maseria crecían, las grietas en su relación se ensancharon. Maseria exigió más tributo, interfirió en los negocios, insistió en viejos protocolos sicilianos que ralentizaban todo. Para Luciano se sentía como estar atrapado en un negocio dirigido por un hombre que no entendía los mercados modernos. La mafia, en la mente de Lucky, debería ser dirigida como una corporación, no como un reino feudal. Mientras tanto, Maranzano observaba a Luciano con interés. Vio en él un rival peligroso, pero también un potencial aliado. Luciano tenía lo que Maranzano necesitaba: conexiones con la generación más joven, lazos con gánsteres judíos y una profunda comprensión de la economía de la prohibición. Maranzano comenzó a acercarse discretamente, plantando la idea de que Maseria era el verdadero obstáculo para el progreso. Para Lucky esto era tentador, pero no era un hombre que saltara ciegamente a nuevas alianzas. Escuchó, observó y esperó. La visión del mundo de Lucky era fundamentalmente diferente a la de Maseria y Maranzano. Para él, la lealtad era condicional. El respeto se ganaba con competencia, no con linaje, y el poder era algo para ser administrado, no adorado. No estaba interesado en ser un tradicional don siciliano. Quería ser el CEO del crimen. A medida que la tensión entre Maseria y Maranzano escalaba, Luciano se encontró en una posición única. Contaba con la confianza de Joe el jefe, era cortejado por Maranzano, y estaba respaldado por una poderosa red de gánsteres americanizados que estaban listos para el cambio. El híbrido, el hombre entre mundos, se estaba convirtiendo discretamente en el jugador más peligroso del tablero. Para finales de la década de 1920, Nueva York se había convertido en una ciudad gobernada no por políticos o policía, sino por dos imperios invisibles. A un lado estaba Giuseppe Maseria, Joe el jefe, un brutal caudillo siciliano que se había abierto camino hasta la cima a través del miedo, la sangre y la intimidación implacable. Al otro lado estaba Salvatore Maranzano, el autoproclamado arquitecto de un nuevo orden de la mafia, un hombre que ocultaba su ambición detrás del lenguaje de la tradición y el honor. Ambos eran reyes en sus propias mentes, y solo había un trono.
Las calles entre ellos comenzaron a sentirse como territorio ocupado. Cada bar clandestino, cada guarida de juego, cada ruta de contrabando era un campo de batalla esperando estallar. Maseria controlaba gran parte de Manhattan y el Bronx, comandando una vasta red de contrabandistas de licor, matones y funcionarios corruptos. Sus hombres cobraban tributo a las pandillas más pequeñas y aplastaban a los que se resistían. Había sobrevivido a tantos intentos de asesinato que la gente comenzó a hablar de él como si estuviera protegido por el destino. Para sus seguidores era intocable. Para sus enemigos era una maldición que se negaba a morir. El imperio de Maranzano, mientras tanto, crecía discretamente en Brooklyn y más allá. Su facción de Castellammarese era más pequeña, pero más unida, más disciplinada y más unida ideológicamente. Sus hombres creían en él no solo como un jefe, sino como un símbolo del orgullo siciliano. Estaban dispuestos a morir por él, y eso los hacía peligrosos. Maranzano no hacía alarde de su poder, lo cultivaba, alejando lentamente a los gánsteres descontentos de la órbita de Maseria, con promesas de justicia y respeto. La tensión entre los dos bandos ya no era un secreto. Se desataron tiroteos a plena luz del día. Aparecían cuerpos en pasillos y aceras. Personas inocentes quedaban atrapadas en el fuego cruzado, y los periódicos comenzaron a susurrar sobre un nuevo tipo de guerra. Pero para Maseria y Maranzano, esto no era caos. Esto era estrategia. Cada asesinato, cada traición, era un movimiento en un tablero donde el premio era el control absoluto de la mafia estadounidense. Atrapado entre estos dos gigantes estaba Charles Lucky Luciano, y su posición se estaba volviendo más precaria cada día. Maseria confiaba en él para mantener el flujo de dinero y a los gánsteres más jóvenes a raya. Maranzano lo veía como una clave para el futuro, un puente hacia el AMPA americanizada. Lucky escuchaba a ambos, sonreía a ambos y no prometía nada. En realidad estaba esperando el momento en que la guerra hiciera posible su propio movimiento. La generación más joven de gánsteres comenzó a mirar a Luciano más que a cualquiera de los viejos jefes sicilianos. Hombres como Vito Genovese, Frank Costello, Albert Anastasia y Joe Adonis estaban cansados del derramamiento de sangre interminable y de las tradiciones rígidas que ralentizaban todo. Querían estabilidad, querían ganancias, querían un sistema que recompensara la inteligencia y la eficiencia, no solo la lealtad a un pueblo natal en Sicilia. Para ellos, Lucky era el futuro. Maseria, sin embargo, podía sentir este cambio, aunque no lo entendiera completamente. Su paranoia se profundizó. Empezó a ver traición por todas partes. Apretó su agarre exigiendo más tributo y mostrando cada vez menos confianza. Esto solo empujó a más de sus hombres hacia Maranzano, quien estaba más que feliz de darles la bienvenida con los brazos abiertos y palabras melosas. Maranzano, por su parte, se volvió más audaz. Desafió abiertamente la autoridad de Maseria, orquestando asesinatos y retando a Joe el jefe a responder. La ciudad se estaba polarizando, cada gánster obligado a elegir un bando. La neutralidad ya no era una opción. O estabas con Maseria o con Maranzano y la elección equivocada podía hacer que te mataran. Dos reyes gobernaban ahora Nueva York, pero ambos sabían que la ciudad no podía sobrevivir dividida. Uno de ellos tendría que caer, y en las sombras, el híbrido que no pertenecía ni al viejo mundo ni al nuevo se estaba preparando discretamente para decidir qué corona se haría añicos primero. Para cuando la guerra castellammarese comenzó a revelarse de verdad, Nueva York ya estaba sangrando. Lo que una vez fueron rivalidades susurradas ahora estalló en violencia abierta, y la ciudad se convirtió en un coto de caza donde los hombres acechaban a otros hombres a través de viviendas, callejones y cafés abarrotados. Esta no era una guerra que se libraba en campos distantes. Se libraba en aceras frente a escaparates y en las puertas de las vidas de la gente común. Y el miedo que creaba era tan poderoso como cualquier arma. Las primeras oleadas de derramamiento de sangre fueron caóticas y despiadadas. Los hombres de Maseria se movieron por sus territorios como soldados ocupantes, extorsionando negocios y cazando a cualquiera que se sospechara que simpatizaba con Maranzano. Disparaban desde autos, desde tejados, desde pasillos oscuros. Algunas de sus víctimas eran rivales, otras simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cada cuerpo enviaba un mensaje. Joe, el jefe, todavía estaba a cargo. La facción de Maranzano respondió de la misma manera, pero con más disciplina. Sus leales de Castellammarese no eran peleadores callejeros. Eran asesinos entrenados a la antigua usanza siciliana. Observaban a sus objetivos, estudiaban sus rutinas y atacaban con precisión. Un hombre salía de su apartamento por la mañana y nunca regresaba.
Un lugarteniente de confianza era llamado a una reunión y desaparecía. Cada asesinato debilitaba el agarre de Maseria y fortalecía la reputación de Maranzano como un líder que podía atacar en cualquier lugar. Uno de los primeros golpes más simbólicos se produjo con el asesinato de Vincenzo Terranova, un poderoso aliado de Maseria y una figura clave en la organización Morello. Fue asesinado a tiros en la calle en una ejecución brutal e inconfundible. No mucho después, otro lugarteniente de Maseria resultó gravemente herido en un ataque separado. El mensaje era claro: Joe el jefe ya no era intocable. Sus enemigos podían alcanzarlo a través de su propio círculo íntimo. La violencia se extendió a la vista del público, sorprendiendo incluso a una ciudad acostumbrada al crimen. Los testigos vieron a hombres caer en charcos de sangre mientras compradores y niños corrían a cubrirse. Los periódicos imprimieron historias de tiroteos desde autos en movimiento y desapariciones misteriosas. La policía estaba abrumada y en muchos casos comprometida. Demasiados oficiales estaban en la nómina de uno u otro jefe para intervenir con honestidad. Nueva York, a pesar de todos sus rascacielos y ambición, estaba comenzando a sentirse como una zona de guerra. Maseria sobrevivió a múltiples intentos de asesinato durante este periodo, cada uno reforzando su reputación como un hombre que podía burlar a la muerte. Fue emboscado a las afueras de edificios, perseguido por calles e incluso recibió disparos a quemarropa, pero siempre parecía salir caminando. Sus partidarios tomaron esto como prueba de que estaba protegido por el destino. Sus enemigos lo tomaron como un desafío. Matar a Joe el jefe se convirtió en el premio máximo, el acto que pondría fin a la guerra. Luciano observaba todo esto con una mezcla de cálculo y pavor. Todavía era oficialmente la mano derecha de Maseria, pero podía ver cómo cambiaba la marea. Cada muerte hacía que el Hampa fuera más inestable, y la inestabilidad era mala para los negocios. Sus propias operaciones, que dependían de una distribución fluida y alianzas predecibles, estaban siendo interrumpidas por la lucha constante. Sabía que si esta guerra continuaba, destruiría todo lo que habían construido. Al mismo tiempo, la influencia de Maranzano seguía creciendo. Más y más gánsteres desilusionados desertaron a su lado, atraídos por su promesa de orden y justicia. Cada deserción debilitaba a Maseria, no solo en mano de obra, sino en moral. Joe el jefe estaba empezando a parecerse menos a un emperador y más a un tirano sitiado. A medida que los cuerpos se apilaban y la ciudad se ponía tensa, una verdad se hizo imposible de ignorar. Esta guerra no podía ganarse solo con fuerza bruta. Alguien tendría que hacer un movimiento decisivo, un movimiento que pondría fin al conflicto de un solo golpe brutal. Y mientras las calles de Nueva York se teñían de rojo, Charles Lucky Luciano se estaba posicionando discretamente para ser el hombre que haría ese movimiento. Para 1930, la violencia que había estado latente bajo la superficie finalmente estalló en lo que la historia recordaría como la Guerra Castellammarese. Ya no era una serie de asesinatos dispersos o venganzas secretas. Era una lucha total por el alma de la mafia estadounidense. Dos visiones de poder estaban colisionando en las calles de Nueva York, y ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. Joe Maseria y Salvatore Maranzano habían cruzado el punto de no retorno. Maseria respondió a la creciente amenaza con el único lenguaje en el que realmente confiaba: la fuerza. Ordenó a sus hombres que dieran caza a cualquiera sospechoso de trabajar con Maranzano. Se aniquilaron equipos enteros, se incendiaron bares clandestinos, se incautaron rutas de contrabando. Creía que al aplastar la base de apoyo de Maranzano, podría terminar la guerra antes de que realmente comenzara. Pero esta estrategia solo alimentó el fuego. Cada asesinato empujaba a más gánsteres neutrales a los brazos de Maranzano, convencidos de que el reinado de Maseria se había vuelto demasiado peligroso para soportar. Maranzano, mientras tanto, libró un tipo diferente de guerra. Su facción castellammarese operó con disciplina y planificación. Apuntaron a figuras clave en la organización de Maseria, hombres cuyas muertes causarían la máxima interrupción. Utilizaron disfraces, emboscadas y ataques coordinados. Donde la violencia de Maseria era ruidosa y caótica, la de Maranzano era quirúrgica. Cada asesinato era una declaración, una prueba de que su alcance se extendía profundamente en territorio enemigo. La ciudad estaba ahora dividida en dos campos hostiles. Cada gánster, cada contrabandista de licor, cada político corrupto tenía que elegir un bando. La neutralidad ya no era una opción. Si se negaba a comprometerse, se convertía en un objetivo para ambos. Esta lealtad forzada creó un clima de paranoia y miedo. Los hombres dormían con pistolas debajo de sus almohadas. Las reuniones se celebraban en secreto.
La confianza se evaporó. Luciano se encontraba en el centro de esta tormenta, jugando un peligroso doble juego. Para Maseria seguía siendo un lugarteniente leal, cumpliendo órdenes y gestionando operaciones. Para Maranzano era un potencial aliado, alguien que podía llevar a la generación más joven a su campo. Lucky escuchó a ambos, sonrió a ambos y no prometió nada. En realidad estaba esperando el momento en que la guerra haría posible su propio movimiento. Los gánsteres más jóvenes alrededor de Luciano se estaban poniendo inquietos. Estaban perdiendo dinero, perdiendo hombres y perdiendo la paciencia. La prohibición había creado oportunidades sin precedentes, pero la guerra las estaba destruyendo. Querían estabilidad, una forma de ganar dinero sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. Para ellos, la disputa entre Maseria y Maranzano se sentía como una pelea de ancianos, una reliquia de la cultura de la venganza siciliana que no tenía cabida en una economía criminal moderna. A medida que la guerra castellán-marese se intensificó, se hizo evidente que ni Maseria ni Maranzano podían ganar por completo. Ambos tenían aliados poderosos, ambos tenían bolsillos profundos, ambos estaban dispuestos a derramar sangre sin fin. Lo único que les faltaba era una ventaja decisiva. Ahí era donde entraba Luciano. En las sombras del tiroteo y el caos, Lucky estaba haciendo discretamente sus cálculos. Entendió algo que ninguno de los viejos jefes comprendió del todo. Esta guerra no se trataba solo de quién gobernaría Nueva York. Se trataba de qué tipo de mafia existiría después. Y si jugaba bien sus cartas, no solo sobreviviría al conflicto, emergería como su mayor beneficiario. A medida que la guerra castellán-marese se prolongaba, un nuevo bloque de poder comenzó a tomar forma bajo la superficie del viejo conflicto. No estaban obligados por las antiguas lealtades de Sicilia o las rígidas tradiciones de los Mustache Pits. Eran gánsteres estadounidenses, criados en el caos de Nueva York, con fluidez en inglés, cómodos trabajando con judíos, irlandeses y cualquier otra persona que pudiera hacer dinero. Oficialmente no se llamaban nada, pero la historia los recordaría como los jóvenes turcos. Y en su centro se encontraba Charles Lucky Luciano. Estos hombres estaban cansados de las viejas costumbres. Para ellos, la interminable disputa entre Maseria y Maranzano no era una lucha noble por el honor, era una pérdida de ganancias. Cada tiroteo interrumpía las cadenas de suministro, cada asesinato asustaba a los clientes, cada batalla territorial reducía los ingresos. La prohibición había convertido el crimen en una industria multimillonaria, pero la guerra la estaba desangrando. Los jóvenes turcos querían paz, no porque fueran pacíficos, sino porque la paz era buena para los negocios. Los aliados más cercanos de Luciano compartían esta visión. Vito Genovese era ambicioso y despiadado, un hombre que entendía cómo usar la violencia estratégicamente. Frank Costello era un maestro de las conexiones políticas, capaz de influir en elecciones y manipular la alcaldía. Albert Anastasia era músculo puro, temido incluso por otros gánsteres. Juntos formaron un núcleo que era mucho más peligroso que la vieja guardia de Maseria o Maranzano. Eran flexibles, modernos y estaban hambrientos. Meyer Lansky y Bugsy Siegel añadieron otra dimensión. Aportaron dinero, cerebro y una red que se extendía más allá del hampa italiana. Las operaciones de juego, las rutas de contrabando y los planes financieros pasaban por sus manos. Entendían que la mafia podía ser más que una colección de pandillas callejeras. Podría ser una corporación multinacional del crimen. Luciano compartió esa visión y estaba decidido a hacerla realidad. Para los jóvenes turcos, Maseria era un dinosaurio. Exigía lealtad sin ofrecer crecimiento. Se aferraba a viejas costumbres sicilianas que ralentizaban todo. Veía a los no italianos como socios inferiores, incluso cuando eran ellos los que generaban la mayor parte de las ganancias. Maranzano, a pesar de todo su discurso sobre el orden, no era mucho mejor. Quería reemplazar una tiranía con otra, poniéndose él mismo en la cima de una jerarquía rígida que aún limitaría su libertad. Luciano comenzó a sondear discretamente a sus aliados. ¿Podrían sobrevivir sin Maseria? ¿Podrían superar a Maranzano? La respuesta, lenta y peligrosamente, se volvió sí. Los jóvenes turcos tenían las armas, el dinero y las conexiones. Lo que les faltaba era una apertura. Esa apertura se acercaba. Mientras la guerra hacía estragos, Maseria se volvió más paranoico y más aislado. Confiaba en menos personas, dependiendo en gran medida de Luciano a pesar de que sospechaba de todos los demás. Maranzano, mientras tanto, se volvió más confiado, creyendo que la victoria estaba al alcance. Ninguno se dio cuenta de que la amenaza real no era el otro, sino los hombres más jóvenes que estaban cansados de ser peones en su disputa.
Los jóvenes turcos no buscaban un nuevo jefe, buscaban un nuevo sistema, y estaban dispuestos a matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Salvatore Maranzano no era un hombre que se precipitara a la vista. Prefería moverse en las sombras, tejiendo una red de alianzas, deudas y obligaciones tan intrincada que para cuando sus enemigos se daban cuenta de que estaban atrapados, ya era demasiado tarde. Mientras la guerra castellammarese hacía estragos, Maranzano ya no estaba simplemente reaccionando a la agresión de Maseria, estaba dando forma al campo de batalla mismo. Desde su base en Brooklyn, Maranzano comenzó a atraer a pandillas más pequeñas y operadores independientes a su órbita. Eran hombres que se habían cansado de las aplastantes demandas de tributo de Joe el jefe y de su brutalidad impredecible. Maranzano escuchó sus quejas, asintió con simpatía y les ofreció algo que Maseria nunca tuvo: la promesa de una parte justa. Habló de una mafia que sería dirigida como un estado organizado, donde todos sabrían su lugar y serían recompensados en consecuencia. Para muchos, esto sonaba a salvación. Detrás de los discursos, sin embargo, había una realidad más fría. Cada alianza que Maranzano forjaba venía con condiciones. Exigía lealtad, información y, finalmente, sangre. Sus seguidores no eran solo soldados, eran espías, alimentándolo con detalles sobre las operaciones, los movimientos y las debilidades de Maseria. Lenta y metódicamente, construyó una imagen del imperio de su enemigo, aprendiendo dónde era más fuerte y dónde era más vulnerable. Maranzano también entendió el poder del simbolismo. Se presentó como un defensor de la tradición siciliana, un hombre que respetaba los viejos códigos de honor y familia. Esto resonó profundamente en la generación de gánsteres mayores, que se sentían alienados por las formas americanizadas de Luciano y sus compañeros. Para ellos, Maranzano no era solo un jefe, era un guardián de su identidad. Esta lealtad le dio una autoridad moral de la que Maseria, con su codicia y exceso, carecía cada vez más. A medida que su red se expandía, Maranzano se volvió más audaz. Ordenó una serie de asesinatos de alto perfil contra los aliados de Maseria, golpeando el corazón de la organización de Joe el jefe. Cada asesinato fue elegido cuidadosamente para enviar un mensaje. Maranzano iba a por el trono, y con cada éxito más hombres desertaban a su lado, convencidos de que los días de Maseria estaban contados. Sin embargo, Maranzano no era ciego a la importancia de la generación más joven. Sabía que sin hombres como Luciano, Genovese y Costello, su victoria sería incompleta. Estos hombres controlaban negocios ilícitos clave y tenían conexiones que se extendían más allá de la AMPA italiana. Maranzano comenzó a cortejarlos discretamente, especialmente a Luciano, a quien veía como la clave para unir el viejo mundo y el nuevo. A Lucky, Maranzano le ofreció respeto, poder y un futuro sin el agarre sofocante de Maseria. Habló de un nuevo orden donde los más brillantes y capaces ascenderían. Pero debajo de la adulación había una ambición familiar. Maranzano no tenía la intención de compartir el poder, tenía la intención de absorberlo. A medida que su red se cerraba sobre Maseria, Maranzano se volvió cada vez más confiado en que la guerra estaba casi ganada. Creía que una vez que Joe el jefe cayera, el Hampa lo aceptaría como su líder natural. Lo que aún no se daba cuenta era que él no era el único tejiendo una red, y el hombre que estaba tratando de reclutar ya se estaba preparando para cortar cada hilo. Joe Maseria había construido su imperio sobre el miedo, pero a principios de la década de 1930, el miedo ya no funcionaba como antes. Todavía mantenía a los hombres callados, pero ya no los mantenía leales. Cada intento de asesinato que sobrevivía lo hacía más paranoico, y cada rumor de deserción lo hacía más despiadado. En lugar de estabilizar su poder, esto solo aceleró su colapso. El tirano estaba comenzando a asfixiarse bajo el peso de su propio control. Maseria podía sentir a Maranzano acercándose. Los informes le llegaban a diario sobre territorios perdidos, sobre hombres que alguna vez habían pagado tributo y ahora se negaban a hacerlo. Respondió de la única manera que sabía, exigiendo aún más. Más dinero, más obediencia, más pruebas de lealtad. Los que dudaban eran castigados. Los que se quejaban desaparecían. El Hampa italiana de la ciudad se convirtió en un lugar de conversaciones susurradas y miradas nerviosas por encima del hombro. La confianza estaba muriendo. Uno de los mayores errores de Maseria fue cómo trató a su lugarteniente más valioso, Charles Lucky Luciano. En lugar de reconocer a Lucky como un socio en el futuro, Maseria lo vio como un sirviente al que se debía exprimir.
Interfirió en los negocios de Luciano, tomó una porción más grande de sus ganancias y cuestionó su lealtad. Cada desaire era pequeño por sí mismo, pero juntos formaron un patrón. Maseria no respetaba a Lucky, temía perder el control sobre él. Al mismo tiempo, la vieja mentalidad siciliana de Maseria lo cegó ante la cambiante realidad del crimen en América. Todavía creía que ser italiano, ser de Sicilia, era lo que hacía que un hombre fuera digno de poder. Desconfiaba de los no italianos, incluso cuando eran ellos los que controlaban los negocios ilícitos más rentables. Rechazó las ideas nuevas y se aferró a viejos rituales que no significaban nada para la generación más joven. En una ciudad que evolucionaba a una velocidad vertiginosa, Joe el jefe estaba paralizado. Maranzano explotó esto a la perfección. Susurró en los oídos de los lugartenientes descontentos de Maseria, ofreciéndoles un futuro sin humillación constante. Prometió estructura, estabilidad y una división más justa de las ganancias. Cada vez que Maseria apretaba su agarre, Maranzano ganaba otro partidario. Luciano lo vio todo claramente. Vio a Maseria aislarse, cortando los lazos con los mismos hombres que podrían haberlo salvado. Vio a Maranzano fortaleciéndose, pero también vio el peligro en el hambre de ese hombre por el control absoluto. Lucky se dio cuenta de que ninguno de los viejos jefes sicilianos representaba el futuro que él quería. Ambos eran obstáculos. La guerra había llegado a un punto en el que ya no se podía detener. Maseria estaba demasiado orgulloso para comprometerse. Maranzano era demasiado ambicioso para conformarse, y Luciano era demasiado inteligente para seguir siendo un peón. Joe el jefe había cometido su error fatal. Había subestimado al hombre que pronto decidiría su destino. Para principios de 1931, el destino de Salvatore Maranzano ya había sido sellado, aunque él no lo supiera. Había llegado a un punto de agotamiento en la guerra castellamarese. Demasiados hombres estaban muertos. Se estaba perdiendo demasiado dinero. Las calles de Nueva York estaban densas de sospecha, e incluso los gánsteres más endurecidos estaban empezando a darse cuenta de que si la guerra continuaba, no quedaría nada que gobernar. En ese clima de desesperación, lo impensable se hizo posible: la traición al más alto nivel. Charles Lucky Luciano había llegado discretamente a una conclusión que nadie más estaba listo para admitir. Joe Maseria no podía ganar, no porque fuera débil, sino porque su forma de gobernar ya no encajaba en el mundo que estaba tratando de dominar. El miedo lo había hecho poderoso una vez, pero ahora estaba alejando a su propia gente. Al mismo tiempo, Salvatore Maranzano estaba ascendiendo demasiado rápido, demasiado hambriento de poder absoluto para ser confiable. Para Lucky, ambos hombres representaban el mismo peligro: guerra interminable y estancamiento. Fue en este momento que Luciano hizo su movimiento más peligroso. A través de intermediarios se acercó a Maranzano. Los mensajes fueron cautelosos, codificados y diseñados para tantear el terreno sin exponerlo. Lo que ofreció fue simple y explosivo: la cabeza de Joe el jefe a cambio de un nuevo orden. Maranzano, que durante mucho tiempo había soñado con destruir a Maseria, se interesó de inmediato. Los dos hombres, general del viejo mundo y estratega del nuevo mundo, se alinearon de repente por conveniencia. Se reunieron en secreto, lejos de miradas indiscretas. Lo que pasó entre ellos no fue amistad, fue una negociación fría. Luciano prometió entregar a Maseria, eliminar el mayor obstáculo que se interponía entre Maranzano y la victoria total. A cambio, Maranzano reconocería a Lucky como su principal lugarteniente, dándole control sobre los negocios ilícitos de Maseria y un lugar en el centro del nuevo régimen. En el papel era un trato perfecto. Maranzano se convertiría en el jefe supremo. Luciano se convertiría en su mano derecha. Lucky nunca creyó que ese acuerdo duraría. Él entendió algo que Maranzano no. El viejo siciliano era tan peligroso como Maseria, y tan poco dispuesto a compartir el poder a largo plazo. Pero por ahora, Maseria era la amenaza más grande. Eliminarlo pondría fin a la guerra y crearía un vacío que Lucky podría explotar más tarde. Fue una apuesta calculada, una que podría convertirlo en el gángster más poderoso de América, o hacer que lo mataran. A partir de ese momento, Maseria estaba viviendo en tiempo prestado. Todavía confiaba en Luciano, todavía lo veía como su lugarteniente más capaz y leal. Esa confianza fue su debilidad final. Lucky continuó asistiendo a reuniones, llevando mensajes y gestionando operaciones, todo mientras planeaba discretamente la ejecución de Joe el jefe. Cada conversación, cada apretón de manos, cada bebida compartida ahora tenía un doble significado.
Maseria ya no estaba luchando solo contra Maranzano. Estaba luchando contra un hombre que estaba justo a su lado, sonriendo, esperando el momento perfecto para atacar. El 15 de abril de 1931, Joe Maseria creyó que estaba teniendo un día normal. En medio de una guerra brutal, los días normales eran raros, y él los agradeció. Se reunió con Charles Lucky Luciano, su lugarteniente más confiable, para compartir una comida en un pequeño restaurante italiano en Coney Island, llamado Nuova Villa Tamaro. Era un lugar donde los gánsteres a menudo iban a relajarse, jugar a las cartas y olvidar, solo por un momento, que cada sombra podía esconder un asesino. Maseria se sentía seguro allí. Confiaba en Lucky. No tenía motivos para no hacerlo. Durante años, Luciano había sido su mano derecha, su solucionador de problemas, el hombre que se aseguraba de que el dinero siguiera fluyendo y los enemigos se mantuvieran a raya. Joe, el jefe, había sobrevivido a balas, emboscadas y traiciones. Creía que podía sentir el peligro cuando se acercaba. Esa confianza sería su perdición. Los dos hombres se sentaron en una mesa, comiendo, bebiendo y jugando a las cartas. Afuera el mundo continuaba como de costumbre, sin saber que la historia estaba a punto de cambiar. Luciano parecía tranquilo, concentrado, casi distante. Por dentro estaba contando los segundos. Ya había puesto todo en marcha. Los hombres que matarían a Maseria estaban cerca, esperando su señal. En el momento justo, Lucky se excusó. Le dijo a Maseria que necesitaba ir al baño. Fue un gesto pequeño y ordinario, el tipo de cosa que nadie cuestiona. Maseria asintió y volvió a sus cartas. No sabía que nunca volvería a ver a Luciano. Los hombres armados entraron al restaurante casi de inmediato. Se movieron con un propósito, con las armas ya desenfundadas. Maseria solo tuvo tiempo de levantar la vista confundido antes de que sonaran los primeros disparos. Las balas desgarraron su cuerpo impactándolo en la cabeza, el pecho y la espalda. El hombre que había sobrevivido a tantos intentos de asesinato cayó donde estaba sentado, sus cartas esparciéndose por la mesa, su sangre acumulándose en el suelo. Terminó en segundos. Los asesinos huyeron, desapareciendo en el caos de Coney Island. Cuando llegó la policía, Joe, el jefe, estaba muerto. Su imperio, construido sobre el miedo y la violencia, se había derrumbado en un solo momento brutal. Luciano fue interrogado, pero no se pudo probar nada. Nadie habló. Nadie lo haría jamás. En el AMPA el silencio era supervivencia. La guerra castellamaré se había terminado efectivamente. Maseria se había ido y con él el viejo orden. Maranzano creía que había ganado, pero en realidad, el hombre que acababa de salir de ese restaurante era el verdadero vencedor. Charles Lucky Luciano acababa de eliminar al primer rey del tablero. Con Joe Maseria muerto, el AMPA de Nueva York contuvo la respiración. Por primera vez en años, el interminable tiroteo se detuvo. Los bares clandestinos reabrieron, las rutas de contrabando se estabilizaron, y los gánsteres que se habían estado escondiendo por miedo regresaron lentamente a las calles. Se sentía como paz, pero era una calma frágil y artificial, el silencio que viene después de una tormenta cuando todo el mundo sabe que otra podría estar formándose en el horizonte. Salvatore Maranzano creía que este momento le pertenecía. En su mente la guerra había probado todo lo que siempre había afirmado. Maseria, el tirano codicioso, se había ido. Los viejos leales sicilianos habían sobrevivido, y ahora era el momento de construir la nueva mafia que siempre había imaginado, con él mismo en la cima. A las pocas semanas del asesinato de Maseria, Maranzano convocó una reunión masiva de gánsteres de todo Nueva York y más allá. Cientos de hombres asistieron, representando a cada gran equipo y facción que había sobrevivido a la guerra. Se reunieron en un gran salón en el Bronx, un lugar que Maranzano había elegido cuidadosamente. Quería un escenario que se sintiera grandioso, casi ceremonial. Quería que todos entendieran que esto no era solo una reunión, era el comienzo de una nueva era. Maranzano se sentó elevado por encima de los demás como en un trono. Habló largamente sobre la tradición, el honor y la necesidad de orden. Explicó que el caos del pasado casi los había destruido a todos y que solo una estructura fuerte y centralizada podía prevenir futuras guerras. Para dar legitimidad a su visión, la envolvió en historia, comparando a la mafia con las legiones romanas, con rangos, disciplina y un único comandante supremo. Luego anunció su obra maestra, la división de Nueva York en 5 familias. Cada familia controlaría un territorio específico y estaría dirigida por un jefe, un subjefe y una jerarquía de capos y soldados. En teoría esta era una idea brillante. Prevendría reclamos superpuestos,
Reduciría el conflicto interno y haría que todo el Hampa fuera más eficiente. Pero Maranzano no había terminado. Por encima de todas las familias, declaró, habría una autoridad máxima, él mismo. Sería el capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes. Cada decisión importante pasaría por él. Cada familia le rendiría cuentas. Creía que esta era la única forma de garantizar la paz. Algunos de los hombres en la sala asintieron. Otros permanecieron en silencio. Acababan de pasar años luchando para escapar del control de un tirano, y ahora otro se presentaba como su nuevo amo. Pero Maranzano confundió el silencio con la aceptación. Charles Lucky Luciano observó todo esto con un ojo frío y analítico. En la superficie había conseguido todo lo que quería. Había sido nombrado jefe de una de las 5 familias, heredando gran parte del antiguo imperio de Maseria. Tenía riqueza, territorio e influencia, pero también vio el peligro de inmediato. Maranzano estaba repitiendo el error de Maseria. Estaba tratando de gobernarlos a todos. Luciano no había traicionado a un jefe solo para arrodillarse ante otro. Él y los jóvenes turcos querían un sistema donde el poder fuera compartido, donde ningún hombre pudiera arrastrarlos a todos a otra guerra sangrienta. La declaración de Maranzano como líder supremo lo convirtió en un obstáculo, justo como lo había sido Maseria. La guerra había terminado, pero la lucha por el futuro de la mafia no. Y al hombre que pensaba que ahora era emperador del Hampa, solo le quedaban meses de vida. Charles Lucky Luciano no celebró cuando Salvatore Maranzano se declaró el jefe de jefes. Escuchó, asintió y sonrió, pero dentro de su mente algo se estaba ajustando. La guerra había terminado, pero el peligro no. En muchos sentidos, simplemente había cambiado de forma. En el papel, el sistema de Maranzano parecía moderno. 5 familias, territorios claramente definidos, rangos y responsabilidades. Era más limpio, más organizado que el caos que había existido antes. Pero Luciano había pasado suficiente tiempo estudiando a hombres como Maseria para reconocer el patrón. Cuando alguien se pone en la cima de una jerarquía, no es para proteger a los demás, es para controlarlos. Maranzano no estaba construyendo una sociedad de familias, estaba construyendo un imperio, y los imperios siempre exigen obediencia. Lucky ya podía ver los problemas. Maranzano no confiaba en la generación más joven. Veía a hombres como Luciano, Genovese, Costello y Anastasia como herramientas necesarias, pero no como iguales. Para él eran demasiado estadounidenses, demasiado flexibles, demasiado dispuestos a trabajar con judíos e irlandeses. En su mente el verdadero poder pertenecía a la sangre siciliana y a los valores del viejo mundo. Eso significaba que tarde o temprano intentaría marginarlos o eliminarlos. Peor aún, Maranzano había comenzado a compilar discretamente listas de quién era leal, listas de quién era peligroso, listas de quién no se podía confiar. El nombre de Luciano estaba en esas listas. Cualquiera que hubiera traicionado a Maseria podría traicionarlo a él. Maranzano entendía eso, y en su mundo, la duda era suficiente para ganarse una sentencia de muerte. Luciano se enteró a través de su propia red de que Maranzano había comenzado a contactar a sicarios, incluido un asesino irlandés llamado Vincent Mad Dog Cole. La implicación era obvia. El falso emperador ya estaba planeando una purga. Mataría a Lucky y a los otros jóvenes turcos y los reemplazaría con hombres que fueran más obedientes, más sicilianos y más fáciles de controlar. Para Luciano esto fue la confirmación de todo lo que había temido. Maranzano no era el futuro. Era simplemente Maseria con otra ropa. Lucky reunió a su círculo íntimo. Genovese, Costello, Anastasia, Lansky. Estos hombres habían arriesgado todo para terminar la guerra. No iban a permitir que un nuevo tirano los arrastrara de vuelta a ella. Estuvieron de acuerdo en una cosa. Maranzano tenía que irse. Pero matar al jefe de jefes no era algo que se pudiera hacer impulsivamente. Estaba protegido por capas de sicilianos leales. Era cauteloso. Rara vez se exponía. Y si fallaban, todos serían cazados y exterminados. Así que Luciano hizo lo que siempre hacía. Planeó. Si Maranzano quería gobernar la mafia como un imperio, entonces caería como un emperador. Y al igual que Maseria antes que él, nunca vería venir la cuchillada. Para el verano de 1931, el destino de Salvatore Maranzano ya había sido sellado, aunque él no lo supiera. Estaba sentado en su oficina de Brooklyn, convencido de que había domado el caos del Hampa estadounidense, de que la guerra había terminado y de que ahora gobernaba un imperio disciplinado. Pero fuera de sus paredes, los hombres que él creía que eran sus subordinados leales se estaban preparando discretamente para acabar con él. Charles Lucky Luciano no actuó solo.
Nunca lo hizo. Construyó coaliciones, aseguró alianzas y eliminó obstáculos con precisión. Sus socios más cercanos ya estaban a bordo. Vito Genovese, Frank Costello y Albert Anastasia entendieron lo que representaba Maranzano. Si le permitían consolidar el poder, se convertirían en sus sirvientes o en sus víctimas. No había una tercera opción. Luciano también incluyó a Meyer Lansky y Bugsy Siegel. Esto fue crucial. Maranzano confiaba en los sicilianos, confiaba en las caras italianas, pero no veía el peligro proveniente de los gánsteres judíos. Ese punto ciego lo mataría. El plan era elegante en su simpleza. Maranzano trabajaba desde una oficina de bienes raíces en Manhattan, guardaba registros allí, se reunía con asociados y se creía protegido por su reputación y sus hombres. Luciano dispuso que un equipo de asesinos, hombres que pudieran hacerse pasar por agentes de la ley o agentes del gobierno, entraran al edificio sin levantar sospechas. El 10 de septiembre de 1931 hicieron su movimiento. Los asesinos llegaron vestidos como oficiales de policía y agentes de impuestos. En aquellos días la mafia era constantemente acosada por las autoridades, por lo que su aparición no levantó la alarma. El personal de Maranzano los dejó entrar sin dudar. Fueron conducidos directamente al jefe de jefes. Lo que sucedió después fue rápido y brutal. Los asesinos sacaron sus armas. Uno de ellos apuñaló repetidamente a Maranzano, hundiendo un cuchillo en su cuerpo mientras intentaba defenderse desesperadamente. No era un anciano indefenso. Se abalanzó, luchó e incluso logró agarrar a uno de sus atacantes. Pero fue inútil. Disparos resonaron en la oficina impactando en su pecho. En cuestión de momentos, Salvatore Maranzano, el hombre que había soñado con gobernar la mafia como un emperador, yacía muerto en el suelo. No hubo juicio, no hubo apelación, no hubo piedad. Casi de inmediato otros jefes sicilianos del viejo mundo fueron atacados en una purga coordinada. Los hombres que habían apoyado a Maranzano o se habían aferrado demasiado a las viejas tradiciones fueron eliminados. El mensaje era claro. La era de los Mustache Pits había terminado. Por segunda vez en 5 meses, Charles Lucky Luciano había traicionado y destruido a un hombre que había confiado en él. Primero Maseria, ahora Maranzano. Pero a diferencia de la primera traición, esta no terminó simplemente una guerra. Cambió la naturaleza del crimen organizado para siempre. La muerte de Salvatore Maranzano no fue el final de la violencia. Fue el comienzo de algo mucho más calculado. En los días y semanas que siguieron a su asesinato, una tormenta silenciosa recorrió el hampa italiana, eliminando a los hombres que ya no encajaban en el futuro que Charles Lucky Luciano estaba diseñando. Esto no fue un baño de sangre caótico. Fue una purga quirúrgica. Los objetivos no fueron elegidos al azar. Eran los jefes del viejo mundo, los sicilianos acérrimos que creían en el linaje sobre el negocio, la tradición sobre las ganancias y la lealtad personal sobre la eficiencia. Eran los hombres que nunca aceptarían una mafia moderna y de estilo corporativo. Siempre buscarían un nuevo jefe de jefes ante el que arrodillarse o en el que convertirse ellos mismos. Para Luciano eran una amenaza permanente. Uno por uno desaparecieron. Algunos fueron asesinados a tiros en sus casas. Otros fueron atraídos a reuniones y nunca regresaron. Algunos fueron encontrados muertos en autos o callejones, sus cuerpos dejados como advertencias. No hubo declaraciones públicas ni discursos dramáticos. El mensaje se difundió discretamente a través de susurros y miedo. Las viejas costumbres habían terminado. Los gánsteres que una vez habían jurado lealtad a Maranzano cambiaron rápidamente de tono. La supervivencia exigía flexibilidad. Muchos desertaron al lado de Luciano, jurando lealtad no a un solo hombre, sino a la nueva estructura que estaba tomando forma. Los que se negaron fueron eliminados. Por primera vez, la mafia estaba siendo purificada no por venganza, sino por estrategia. Luciano no estaba matando por ira, estaba eliminando la ineficiencia. Meyer Lansky y Bugsy Siegel ayudaron a gestionar el lado financiero de esta transición, asegurándose de que el dinero siguiera fluyendo mientras el liderazgo se reorganizaba discretamente. Vito Genovese, Frank Costello y Albert Anastasia se aseguraron de que cualquier resistencia fuera aplastada rápida y decisivamente. Cada uno de ellos tenía un papel, y cada uno entendió que su propia supervivencia dependía del éxito del nuevo orden. Para cuando terminó la purga, la mafia estadounidense se veía muy diferente. Los hombres que quedaban eran más jóvenes, más americanizados y mucho más enfocados en las ganancias que en la venganza.
Los interminables ciclos de venganza que habían definido el crimen siciliano durante siglos estaban siendo reemplazados por algo más frío y eficiente. Esto no era paz en el sentido tradicional, era estabilidad a través del control. Charles Lucky Luciano había hecho lo que ni Maseria ni Maranzano pudieron jamás. Había eliminado el pasado, y en su lugar estaba a punto de construir algo completamente nuevo. Con el viejo mundo barrido, Charles Lucky Luciano se movió rápidamente para reemplazarlo con algo sin precedentes. Entendió que el poder no venía del caos, venía de los sistemas. Las guerras interminables entre jefes, las venganzas, los rencores personales, todo era malo para los negocios. Si el crimen iba a dominar América, tenía que evolucionar, tenía que volverse organizado. Luciano reunió a los líderes sobrevivientes más poderosos de Nueva York, Chicago y otras ciudades importantes. Hombres como Frank Costello, Vito Genovese, Albert Anastasia, Meyer Lansky y representantes del imperio de Al Capone en Chicago. Esta no fue una reunión de reyes, fue una reunión de ejecutivos. De esta reunión surgió la comisión. En lugar de un jefe supremo, el poder ahora sería compartido por una junta directiva. Cada familia controlaría su propio territorio y operaciones, pero las decisiones importantes se tomarían colectivamente. Las disputas se resolverían mediante la negociación en lugar de los disparos. Las guerras serían malas para los resultados de todos, y la comisión se aseguraría de que no sucedieran. Era una idea revolucionaria en el mundo criminal. No más capo di tutti capi. No más un solo tirano que pudiera arrastrarlos a todos al desastre. En cambio, un equilibrio de poder que protegía las ganancias de todos. Luciano se convirtió en el presidente de esta nueva corporación criminal, no de nombre, sino por influencia. No necesitaba una corona, tenía algo mucho más valioso, el respeto y la dependencia de todos los principales gánsteres de América. Las 5 familias de Nueva York se formalizaron, cada una con un liderazgo y límites claros. Fuera de Nueva York, otros sindicatos del crimen se unieron al grupo. La mafia ya no era solo una colección de pandillas, era una organización nacional. Bajo este sistema el dinero se disparó. El juego, la prostitución, los narcóticos, el crimen organizado laboral y la extorsión se volvieron más eficientes. La corrupción se extendió más profundamente en la política y la aplicación de la ley. El Hampa se había convertido en un imperio, pero uno sin un emperador visible. Este fue el mayor logro de Lucky Luciano. Había tomado un mundo brutal y caótico y lo había convertido en una máquina, y por un breve momento en la historia, esa máquina funcionó sin problemas. Pero las máquinas siempre atraen la atención. Y en una ciudad como Nueva York, la atención era lo único que ni siquiera el gánster más poderoso podía permitirse. Durante un breve y peligroso momento, Charles Lucky Luciano se situó en el centro mismo del crimen estadounidense. Las guerras habían terminado, las ganancias fluían, la comisión mantuvo la paz y las 5 familias operaron como máquinas bien engrasadas. En las sombras de la Nueva York de la era de la prohibición, Lucky se había convertido en algo que ningún gánster antes que él había sido, el arquitecto de todo un sistema criminal. Disfrutó de las recompensas de su éxito abiertamente. Luciano se mudó a una lujosa suite en el Waldorf Astoria, una de las direcciones más prestigiosas de la ciudad. Se vestía con trajes finos, conducía autos caros y se rodeaba de mujeres hermosas. Para el público era un playboy encantador y misterioso. Para el Hampa era intocable. Este fue otro tipo de genialidad. Luciano no se escondió como los viejos jefes sicilianos. Creía que mezclarse en la alta sociedad le daba protección. Políticos, celebridades y socialités se mezclaban en las mismas salas que él. Si parecía un hombre respetable, entonces tal vez sería tratado como tal. Pero la fama es un arma de doble filo. La visibilidad de Luciano atrajo la atención de un nuevo tipo de enemigo. Hombres que no temían a la mafia y no aceptaban sobornos de la misma manera que la vieja policía. El gobierno estadounidense estaba cambiando. Reformadores y fiscales ambiciosos estaban comenzando a ver el crimen organizado no como una colección de pandillas callejeras, sino como una amenaza nacional. Uno de esos hombres fue Thomas Dewey. Dewey era joven, implacable y estaba hambriento de reputación. No quería arrestar a criminales de poca monta. Quería al rey. Luciano, con su estilo de vida público y su enorme influencia, era el objetivo perfecto. La comisión había creado estabilidad, pero también había creado otra cosa: patrones. Las redes de prostitución a gran escala, las operaciones de juego y el crimen organizado laboral dejaban rastros. Los teléfonos sonaban, el dinero se movía, los testigos hablaban.
Lenta y pacientemente, Dewey y su equipo comenzaron a construir un caso. Luciano sintió que la presión aumentaba. Ordenó cautela. Redujo su propia participación en ciertos negocios ilícitos. Pero no podía borrar el sistema que había construido. Era demasiado grande, demasiado visible. La misma genialidad que le había permitido dominar el hampa, ahora lo estaba haciendo vulnerable. Cuando uno se sienta en el centro de todo, se vuelve imposible de ignorar. La caída de Charles, Luke y Luciano no llegó en una ráfaga de balas. Llegó en salas de audiencias, escuchas telefónicas y testimonios. Eso fue lo que lo hizo tan devastador. Para un hombre que había sobrevivido a 2 guerras de la mafia y traicionado a 2 reyes, ser derribado por papeleo y testigos se sintió casi irónico. Thomas Dewey había elegido su campo de batalla cuidadosamente. En lugar de perseguir a Luciano por asesinato, extorsión o contrabando de licor, crímenes que eran difíciles de probar y fáciles de negar, fue tras algo mucho más vulnerable: la prostitución. Luciano nunca le había prestado mucha atención al comercio sexual. Para él era solo otra fuente de ingresos, administrada por subalternos y protegida por el mismo sistema que todo lo demás. Ese fue su error. Los investigadores de Dewey comenzaron a arrestar a prostitutas, proxenetas y dueños de burdeles en todo Manhattan y Brooklyn. Se les ofrecieron tratos, hablar o ir a prisión por mucho tiempo. Muchos eligieron hablar. Lentamente surgió una imagen de una vasta red organizada que estaba canalizando dinero hasta la cima. En la cima de esa cadena, según los testigos, estaba Lucky Luciano. En 1936, Luciano fue arrestado y llevado a juicio. La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde el rey del hampa fue despojado de su mística. Dewey lo interrogó sin descanso, obligándolo a admitir crímenes pasados, asociaciones y mentiras. Luciano, que estaba acostumbrado a controlar cada habitación en la que entraba, de repente se encontró a la defensiva, expuesto bajo la dura luz de la ley. El jurado no tardó en decidir. Luciano fue declarado culpable de supervisar una red masiva de prostitución. Fue sentenciado a 30 a 50 años de prisión. Fue una conmoción para todo el hampa. Si Lucky Luciano, el gángster más poderoso de América, podía ser derribado, entonces nadie estaba realmente a salvo. Desde su celda en prisión, Luciano todavía ejercía influencia, pero su imperio ya no era suyo. La comisión continuó funcionando, pero el hombre que la había creado ahora era solo otro recluso tras las rejas. El precio del genio finalmente había llegado. Charles Lucky Luciano no murió el día que fue sentenciado, pero una versión de él sí. El hombre que había gobernado el hampa estadounidense desde detrás de una cortina de terciopelo de dinero y poder se había ido, reemplazado por el prisionero número 15.207 en Dannemora. Sin embargo, incluso tras las rejas, su sombra nunca desapareció. La mafia que había construido continuó operando, guiada por la estructura que él había creado. La comisión, las familias, el equilibrio de poder que evitaba que las guerras destrozaran todo. En ese sentido, Luciano se había convertido en algo raro en el mundo criminal, un fundador. Durante la Segunda Guerra Mundial, esa sombra se hizo aún más larga. El gobierno estadounidense, desesperado por proteger los muelles de Nueva York del sabotaje, recurrió a la mafia en busca de ayuda. Y la mafia recurrió a Luciano. A cambio de su cooperación, por usar su influencia para mantener estable la zona portuaria y ayudar con la invasión aliada de Sicilia, su sentencia fue conmutada. Fue liberado de prisión, pero no se le permitió regresar a los Estados Unidos. En cambio, fue deportado a Italia, la tierra que había dejado de niño. Fue una amarga ironía. Luciano había remodelado el imperio criminal de América, pero ya no podía vivir en el país que había conquistado. En Italia y más tarde en Cuba, continuó asesorando, negociando, influyendo en el flujo de narcóticos y dinero a través de los continentes. Pero nunca fue lo mismo. La distancia debilitó el poder. La comisión siguió adelante sin él. Nuevos jefes ascendieron, y algunos cayeron, pero el sistema perduró. Joe Maseria y Salvatore Maranzano, los 2 hombres cuyas muertes habían hecho posible el ascenso de Lucky, fueron recordados solo como peldaños. Fueron los últimos reyes del viejo mundo, hombres que intentaron gobernar América con métodos sicilianos y lo pagaron con sus vidas. Luciano fue diferente. Él no intentó ser un rey, construyó una máquina. Esa máquina los sobreviviría a todos. La mafia moderna, con sus familias, sus consejos, su estilo corporativo de crimen, fue su creación. Incluso décadas después, los gánsteres que nunca habían conocido a Lucky Luciano seguían operando bajo reglas que él había escrito con sangre.
Esa es la verdadera medida de su poder. No solo había ganado una guerra, había reescrito la forma en que existiría el crimen organizado para siempre.